se nos pide que determinemos la integral indefinida. Las instrucciones también podrían indicar para determinar la antiderivada. Aquí, nos dieron la integral indefinida de 2 tiempos zeta secantes, la suma de 4 zeta secantes y 3 tangentes zeta de zeta. En este ejemplo, vamos a saltándose algunos de los pasos que se muestran en el ejemplo anterior, lo cual es mucho más común en la práctica. Para empezar, porque tenemos un producto, distribuiremos las 2 zeta secantes en la función integrando, lo que significa que la integral dada es igual a la integral de 2 zeta secantes por 4 zeta secantes. Es igual a 8 zeta al cuadrado secante. Y luego tenemos más 2 zeta secantes por 3 tangentes zeta es igual a 6 secantes zeta tangente zeta. Y aún tenemos de zeta. Y ahora vamos a integrar cada término en lugar de ejecutar esto como suma de 2 integrales. Mirando el integrando y las fórmulas, usaremos la fórmula de integración para secante al cuadrado, así como la integración fórmula para secante por tangente. La integral o antiderivada de 8 zeta al cuadrado secante es igual a 8 veces tangente zeta más c. Pero de nuevo, dejaremos el más c desactivado hasta el final. Así que tenemos 8 tangentes zeta. Y luego, más el tiempo indefinido integral o antiderivada de 6 zeta tangente secante zeta es igual a 6 veces la secante zeta más c, dándonos 6 zeta secantes. Y ahora incluiremos el constante de integración, más c, así que este es el tiempo indefinido integral o antiderivada, lo que significa que esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función de integrando dada. Y a menudo identificamos la antiderivada con la letra f mayúscula. Lo que significa que podemos decir antiderivada es una f grande de x. Es igual a 8 tangentes zeta. Más 6 zeta secantes más c. Lo que significa que si diferenciamos f grande de x deberíamos obtener poca f de x, la función integrando. Y vamos a comprobar esto. La derivada de la f grande de x es igual a 8 veces el derivada de tangente zeta, que nos da 8 zeta cuadrada secantes. Más 6 veces el derivada de zeta secante y la derivada zeta secante es igual a zeta tangente secante zeta, lo que nos da 6 zeta tangentes secantes zeta. Y la derivada de cualquier constante es igual a 0. Y observe cómo la prima f grande de x es igual a la función de integrando dada después de distribuir 2 zeta secantes. Así que porque la gran f' de x es igual a la pequeña f de x, sabemos que nuestro trabajo determina la integral indefinida o la antiderivada es correcta. Espero que esto te haya resultado útil.